El aire otoñal en la Ciudad de México traía consigo el aroma de las hojas caídas y la premonición del invierno. A las 7:42 de la mañana, James Davis, un niño de 11 años, salió de la humilde casa de 2 pisos de su familia en la calle de Los Álamos, con su mochila colgada al hombro y la gorra de su equipo de fútbol favorita, ligeramente ladeada sobre su cabello castaño. Elena, la madre de James, lo observaba desde la ventana de la cocina mientras su hijo caminaba por la acera familiar hacia la escuela primaria Simón Bolívar. Había realizado este mismo ritual cada mañana durante 3 años. Observarlo hasta que doblara la esquina en la Avenida de los Robles, donde el viejo olmo marcaba la mitad del camino hacia la escuela. Era su despedida tácita, la silenciosa certeza de una madre de que su hijo estaba seguro en el mundo. James era el tipo de niño que coleccionaba piedras interesantes en sus bolsillos y siempre recordaba alimentar al gato de la vecina, doña Marta, cuando ella estaba fuera. Su maestra, la maestra Ana María, a menudo mencionaba cómo ayudaba a los estudiantes más pequeños a atarse los zapatos durante el recreo. Elena atesoraba estos pequeños detalles sobre el carácter de su hijo, la forma en que abordaba la vida con una curiosidad genuina y una amabilidad inesperada. Esa mañana, James había estado emocionado por la presentación del proyecto de ciencias que había preparado sobre la fauna de la región. Había pasado semanas investigando pumas y venados, creando dibujos detallados que cubrían la mesa de su cocina. Elena le había ayudado a practicar su discurso la noche anterior, viendo cómo sus ojos se iluminaban al describir cómo los animales se adaptaban a las estaciones cambiantes de la ciudad. La caminata hasta la escuela primaria Simón Bolívar duraba exactamente 12 minutos, una ruta que James había memorizado por completo, pasando la casa de doña Marta con su terrier que ladraba sin cesar, cruzando el pequeño puente sobre el arroyo Claro, a través del parque del barrio donde los adolescentes se reunían después de la escuela, y finalmente, subiendo la suave colina donde el edificio de ladrillo rojo de la escuela aparecía a la vista. Pero a las 8:15 de la mañana, cuando sonó la primera campana y los estudiantes entraron a sus aulas, James Davis no estaba entre ellos. La maestra Ana María lo marcó como ausente, asumiendo que estaba enfermo. No fue hasta las 3:30 de la tarde, cuando Elena llegó a recogerlo y no encontró a James esperando junto al asta de la bandera, que los primeros hilos de preocupación comenzaron a tejerse en algo más oscuro. La secretaria de la escuela, la señora Carmen, revisó los registros de asistencia 2 veces. No, James nunca había llegado esa mañana. No, no había habido llamadas de la familia Davis. No, nadie lo había visto entrar al edificio. Las manos de Elena temblaron mientras marcaba el número del trabajo de su esposo, Miguel. Su voz se mantuvo firme, pero algo frío se estaba instalando en su pecho, el tipo de miedo que comienza como un susurro y se convierte en un grito. Para las 4:00 de la tarde, Miguel había dejado su obra de construcción y se había unido a Elena para recorrer la ruta de James a la escuela. Caminaron lentamente, llamando su nombre, revisando cada patio, cada callejón, cada lugar donde un niño de 11 años podría haberse detenido o desviado. Los vecinos de doña Marta no lo habían visto pasar por su casa. El puente sobre el arroyo Claro no mostraba signos de alteración. El parque del barrio estaba vacío, excepto por unas pocas hojas dispersas bailando con el viento de octubre. A las 6:00 de la tarde, Elena Davis hizo la llamada que lo cambiaría todo. Su voz se quebró al hablar con la operadora del 911. Mi hijo no regresó a casa de la escuela. Nunca llegó a la escuela. James Davis, 11 años, cabello castaño, con una gorra de su equipo de fútbol favorita y una chaqueta azul. Las preguntas de la operadora llegaron en una sucesión cuidadosa y practicada. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿Qué vestía? ¿Tiene alguna condición médica? ¿Ha sucedido esto antes? No. Elena respondió a esa última pregunta. James nunca había desaparecido antes. Era responsable, predecible, seguro. Era el tipo de niño que siempre regresaba a casa. A medida que la oscuridad caía sobre la Ciudad de México, esa tarde de octubre, las patrullas de policía comenzaron a llegar a la calle de Los Álamos.
Agentes con linternas comenzaron a buscar la ruta hacia la escuela primaria Simón Bolívar, sus haces de luz cortando las sombras crecientes como oraciones desesperadas. Elena se quedó en el umbral de su puerta, observando el caos organizado de una investigación de niño desaparecido desarrollarse en su tranquilo barrio. Los vecinos salieron de sus casas, ofreciendo ayuda, haciendo preguntas, compartiendo el miedo colectivo que todo padre lleva enterrado en lo profundo de su corazón. Pero James Davis simplemente se había desvanecido, como si la caminata de 12 minutos a la escuela lo hubiera tragado por completo. Las primeras 48 horas transcurrieron como un sueño febril. Equipos de búsqueda peinaron cada centímetro de la ruta entre la calle de Los Álamos y la escuela primaria Simón Bolívar. Voluntarios de toda la Ciudad de México se unieron al esfuerzo, sus voces resonando por los barrios mientras llamaban el nombre de James. Las noticias locales recogieron la historia, transmitiendo su foto escolar, una sonrisa con dientes separados debajo de esa familiar gorra de su equipo de fútbol favorita. Elena Davis se convirtió en una mujer que no reconocía. Dormir se volvió imposible. La comida perdió todo sabor. Organizó grupos de búsqueda, distribuyó volantes y respondió las mismas preguntas de los detectives una y otra vez. Miguel se tomó un permiso de su trabajo de construcción, pasando sus días caminando por las calles y sus noches mirando mapas, tratando de encontrar alguna pista que pudieran haber pasado por alto. La inspectora Sofía Morales, una veterana de 20 años en casos de personas desaparecidas, manejó la investigación con cuidadosa profesionalidad. Entrevistó a los compañeros de clase, maestros y vecinos de James. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos fueron revisadas cuadro por cuadro. El arroyo fue buscado por buzos. Cada individuo registrado en el área fue interrogado y descartado. Pero James Davis simplemente se había desvanecido sin dejar rastro. Las semanas se convirtieron en meses. La atención inicial de los medios se desvaneció, reemplazada por tragedias más recientes y misterios más frescos. Las cintas amarillas que los vecinos habían atado alrededor de los árboles comenzaron a deteriorarse y desvanecerse. Los grupos de búsqueda se hicieron más pequeños y luego se detuvieron por completo. Elena se negó a quitar el lugar de James en la mesa del comedor. Su habitación permaneció exactamente como la había dejado esa mañana de octubre. Tarea a medio terminar en su escritorio, ropa lista para el día siguiente, su colección de piedras interesantes dispuesta en el alféizar de la ventana. Miguel sugirió suavemente que podrían considerar guardar algunas cosas, pero la respuesta de Elena siempre era la misma. Cuando regrese a casa, todo debe estar exactamente como lo dejó. La primera Navidad sin James fue insoportable. Elena había comprado sus regalos con meses de anticipación, un nuevo microscopio para sus estudios de la naturaleza, libros sobre la fauna de la región, una camiseta de su equipo de fútbol favorita con el número de su jugador preferido. Los paquetes envueltos se quedaron debajo del árbol como acusaciones. Luego se trasladaron a su armario donde permanecieron, año tras año. La inspectora Morales continuó trabajando en el caso, pero las pistas se enfriaron. No había habido testigos, ni evidencia física ni avistamientos creíbles. James Davis había salido de su casa esa mañana de octubre y había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Elena comenzó a visitar psíquicos, siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte, conduciendo a pueblos lejanos cada vez que alguien afirmaba haber visto a un niño que coincidía con la descripción de James. Miguel se preocupaba por su obsesión, pero la entendía. La esperanza era lo único que la mantenía viva. El segundo año trajo un tipo diferente de dolor. La aguda e inmediata agonía de la pérdida se había convertido en un dolor constante y sordo. Elena regresó a su trabajo en la Biblioteca Pública Central, pero sus colegas notaron cómo a veces se detenía a mitad de una frase, mirando por las ventanas como si esperara ver una figura familiar pasar. Comenzó a ser voluntaria con otras familias de niños desaparecidos, encontrando un propósito al ayudar a otros a navegar la burocracia de la desaparición. Había consuelo en el dolor compartido, en hablar con personas que entendían que seguir adelante no era una opción cuando no sabías si tu hijo estaba vivo o necesitaba ayuda. Los años se acumularon como polvo. James habría cumplido 13, luego 15, luego 18.
Elena lo imaginaba creciendo, su voz cambiando, graduándose de la preparatoria. Se preguntaba si todavía coleccionaba piedras, si todavía amaba la ciencia, si recordaba el sonido de su voz, llamándolo para cenar. Miguel luchó de manera diferente. Se volcó en el trabajo asumiendo proyectos adicionales, quedándose hasta tarde en las obras de construcción. El agotamiento físico era más fácil que el dolor emocional. Él y Elena se distanciaron, su dolor creando islas separadas de tristeza que no podían unir. El matrimonio sobrevivió, pero apenas. Aprendieron a existir en la misma casa mientras vivían en mundos diferentes. El mundo de Elena donde James podría entrar por la puerta en cualquier momento, y el mundo de Miguel, donde necesitaban encontrar una manera de seguir viviendo a pesar del agujero en sus corazones. La inspectora Morales se jubiló en 2015, pero mantuvo el expediente de James en su escritorio hasta su último día. Nunca había dejado de creer que en algún lugar, de alguna manera, había una respuesta esperando ser encontrada. Para 2020, James Davis llevaba 17 años desaparecido. Su caso había sido transferido a la División de Casos sin resolver, revisado periódicamente pero ya no investigado activamente. Elena tenía 53 años, su cabello castaño ahora salpicado de canas, su rostro marcado por años de esperanza y espera. Pero nunca dejó de creer que su hijo estaba vivo en algún lugar, que un día entendería lo que sucedió esa mañana de octubre, cuando un niño de 11 años caminó a la escuela y nunca llegó. La esperanza se había convertido en parte de su ADN, tan esencial como respirar. 21 años después de la desaparición de James Davis, Isabel Rodríguez tenía 29 años y trabajaba como diseñadora gráfica en el centro de la Ciudad de México. Tenía 8 años cuando James desapareció de su clase de tercer grado en la escuela primaria Simón Bolívar, pero lo recordaba con asombrosa claridad. El niño que siempre compartía sus crayones, que la ayudaba a alcanzar libros en estantes altos, que la hacía reír durante el almuerzo con sus chistes tontos sobre dinosaurios. Isabel había albergado un secreto enamoramiento infantil por James Davis, el tipo de afecto inocente que los niños de 8 años sienten, pero rara vez expresan. Después de su desaparición, había dibujado imágenes de él durante semanas, como si sus lápices de colores pudieran de alguna manera traerlo de vuelta a su aula. Una fresca mañana de sábado de marzo de 2024, Isabel decidió llevar a su hija de 4 años, Valeria, al Parque de la Alameda para su visita semanal al área de juegos. El parque había sido renovado recientemente, con nuevos equipos y bancos recién pintados dispersos por todo el recinto. Valeria corrió hacia los columpios mientras Isabel la seguía a un ritmo tranquilo, disfrutando del sol de principios de primavera. El horizonte de la Ciudad de México se extendía ante ellas, las montañas visibles a lo lejos como gigantes dormidos. Mientras Valeria jugaba, Isabel se sentó en uno de los nuevos bancos de madera para responder correos electrónicos de trabajo en su teléfono. El banco estaba perfectamente ubicado para observar el área de juegos mientras disfrutaba de la vista de la ciudad. Fue solo cuando cambió de posición que sus dedos rozaron algo tallado en la madera a su lado. Al principio, pensó que podría ser un grafiti típico, quizás iniciales en un corazón o el año de graduación de alguien, pero al mirar más de cerca, se le cortó la respiración. Talladas en el reposabrazos del banco con letras cuidadosas y deliberadas, estaban las palabras James Davis, 15 de octubre de 2003. El teléfono de Isabel se le resbaló de las manos, cayendo al concreto de abajo. La fecha estaba grabada en su memoria, el día en que James nunca llegó a la escuela, el día en que su clase de tercer grado aprendió que a veces las personas simplemente desaparecen. Ella trazó las letras talladas con la punta de su dedo, su corazón acelerado. El tallado estaba desgastado pero claro, como si hubiera estado allí por algún tiempo. La madera alrededor de las letras se había oscurecido con la edad y el clima, lo que sugería que no era un vandalismo reciente. «Mami, empújame más alto», gritó Valeria desde los columpios, pero Isabel no podía moverse. Miró fijamente el banco, el nombre de James, la fecha que había perseguido sus pesadillas infantiles. ¿Quién había tallado esto? ¿Cuándo? ¿Y por qué aquí en este parque específico? La mente de Isabel corrió a través de las posibilidades. ¿El propio James? ¿Si estaba vivo? ¿Alguien que supiera lo que le pasó?
¿Un miembro de la familia marcando un lugar significativo? Las preguntas se multiplicaron más rápido de lo que podía procesarlas. Sacó su teléfono con manos temblorosas y tomó varias fotografías del tallado desde diferentes ángulos. Las letras eran precisas, talladas con cuidado en lugar de garabateadas apresuradamente. Esto no era un grafiti al azar, era intencional, significativo. Después de asegurarse de que Valeria estuviera jugando de forma segura en el área de juegos, Isabel caminó alrededor del banco, examinándolo desde todos los ángulos. No había otros tallados, ni pistas adicionales, solo el nombre de James y la fecha en que desapareció, tallados en madera y dejados para que alguien los encontrara. Isabel recordó a Elena Davis por los interminables esfuerzos de búsqueda que habían consumido su barrio. La había visto en supermercados a lo largo de los años, siempre luciendo ligeramente esperanzada, como si esperara doblar una esquina y encontrar a su hijo esperando. Isabel nunca se le había acercado. ¿Qué podría decir? Pero ahora, con evidencia fotográfica de algo que podría importar, sintió una responsabilidad que no podía ignorar. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Isabel pasó horas investigando en línea. Encontró viejos artículos de noticias sobre la desaparición de James, actualizaciones de la cobertura de aniversario que aparecía cada pocos años, y finalmente, una dirección actual para Elena y Miguel Davis. Todavía vivían en la misma casa en la calle de Los Álamos. Isabel redactó y eliminó una docena de correos electrónicos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo contactas a una madre afligida después de 21 años? ¿Cómo explicas que has encontrado algo que podría significar todo o nada? Finalmente, optó por la simplicidad. Señora Davis, mi nombre es Isabel Rodríguez. Estuve en la clase de James en la escuela primaria Simón Bolívar. Encontré algo hoy que creo que debería ver. ¿Podríamos reunirnos? Ella le dio a enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Elena Davis respondió en una hora. Sí. ¿Cuándo y dónde? Acordaron reunirse a la mañana siguiente en una cafetería cerca del parque. Isabel llegó temprano, aferrándose a las copias impresas de las fotografías y ensayando lo que diría. Cuando Elena entró, Isabel la reconoció de inmediato a pesar de los años. La misma postura decidida, los mismos ojos esperanzados que parecían buscar en cada rostro rastros de su hijo desaparecido. ¿Isabel? La voz de Elena era firme, pero sus manos temblaron ligeramente al sentarse. Gracias por reunirse conmigo, dijo Isabel deslizando las fotografías sobre la mesa. Encontré esto ayer en el Parque de la Alameda. Elena miró las imágenes, e Isabel observó cómo 21 años de dolor y esperanza chocaban en su expresión. Los dedos de Elena trazaron la fotografía tal como Isabel había trazado el tallado real. James Davis, 15 de octubre de 2003. Susurró Elena, leyendo las palabras en voz alta como si pronunciarlas pudiera hacerlas más reales. Está tallado en uno de los bancos nuevos, explicó Isabel. La madera se ve desgastada alrededor de las letras, como si hubiera estado allí por un tiempo. Elena miró fijamente las fotografías durante mucho tiempo, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos tenían algo que Isabel no había esperado ver. No solo esperanza, sino certeza. Está vivo, dijo Elena en voz baja. Mi hijo está vivo, y quiere que yo lo sepa. Elena Davis se sentó en su coche fuera del Parque de la Alameda durante 20 minutos, antes de encontrar el coraje para caminar hasta el banco. Isabel se había ofrecido a acompañarla, pero esto era algo que Elena necesitaba hacer sola. Miguel había querido venir, pero ella le había pedido que esperara en casa. Después de 21 años de dolor compartido, este momento se sentía intensamente personal. El banco estaba debajo de un grupo de álamos, cuyas ramas comenzaban a mostrar los primeros indicios de brotes primaverales. Elena se acercó lentamente, como si las palabras talladas pudieran desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando finalmente se sentó y colocó su mano sobre el tallado, la madera se sintió cálida por el sol de la tarde. James Davis, 15 de octubre de 2003. Ella trazó cada letra con su dedo, de la misma manera que solía trazar las letras de su nombre cuando le enseñaba a escribir. El tallado era profundo, deliberado, hecho por alguien que quería que durara. ¿Pero quién? ¿Y cuándo?
Elena sacó su teléfono y llamó al inspector Torres, quien había heredado el caso de James de la inspectora Morales ya jubilada. En una hora, Torres llegó con un fotógrafo de la escena del crimen y un especialista que podía analizar la edad del tallado y las marcas de herramientas. Señora Davis, dijo Torres suavemente, necesitamos manejar las expectativas aquí. Esto podría ser alguien haciendo una broma cruel o una persona bien intencionada creando un memorial. No significa necesariamente que James esté vivo. Pero Elena sintió algo en su pecho que no había experimentado en años. No solo esperanza, sino reconocimiento. Esto no es al azar, dijo con firmeza. Mire la precisión. Mire cómo está posicionado. Alguien quería que esto fuera encontrado. La especialista, la doctora Laura Soto, examinó el tallado con una lupa y tomó fotografías detalladas. Basándome en los patrones de desgaste y la forma en que la madera ha envejecido alrededor de los cortes, estimaría que esto fue tallado entre 6 meses y 2 años atrás, concluyó. Las marcas de herramientas sugieren un cuchillo pequeño y afilado, del tipo utilizado para trabajos detallados en madera. El corazón de Elena se aceleró. 6 meses a 2 años atrás significaba que James habría sido un adulto, de 30 o 31 años, lo suficientemente mayor como para tomar sus propias decisiones sobre el contacto. Durante los días siguientes, Elena se encontró regresando al banco repetidamente. Llevaba un termo de café y se sentaba durante horas, observando a la gente pasar, preguntándose si alguno de ellos podría ser su hijo. Estudiaba a cada hombre de unos 30 años, buscando rasgos familiares en rostros adultos. Isabel comenzó a unirse a ella a veces, trayendo a Valeria a jugar mientras las dos mujeres se sentaban en un cómodo silencio. Isabel entendía la vigilia sin necesidad de explicaciones. Ella había llevado sus propias preguntas sobre James durante 21 años. ¿Crees que nos observa?, preguntó Elena una tarde mientras Valeria perseguía palomas por el césped. Creo que si talló esto, quería que supieras que está bien, respondió Isabel con cuidado. Quizás eso sea suficiente por ahora. Pero Elena necesitaba más. Comenzó a dejar notas escondidas en las ranuras del banco, pequeños trozos de papel con mensajes como «Nunca dejé de buscarte», y «Tu habitación está exactamente como la dejaste», y «Te amo pase lo que pase». Las notas desaparecieron en cuestión de días, aunque Elena no podía decir si fueron tomadas por James, retiradas por el mantenimiento del parque o arrastradas por los impredecibles vientos primaverales de la Ciudad de México. 3 semanas después del descubrimiento, Elena llegó al banco para encontrar algo nuevo. Escondido en el mismo lugar donde había estado dejando sus notas, había una pequeña y lisa piedra de río, del tipo que James solía coleccionar cuando era niño. Adherido a ella con una banda elástica, había un diminuto trozo de papel con una sola palabra escrita con letra cuidadosa: «Salvo». Las manos de Elena temblaron mientras sostenía la piedra. La letra era diferente a la del niño de 11 años que recordaba, pero algo en la cuidadosa formación de las letras le resultaba familiar. Ella le había ayudado a James a practicar su caligrafía en la mesa de la cocina, guiando sus pequeños dedos mientras aprendía a controlar el lápiz. Esa noche, le mostró la piedra y la nota a Miguel. Él las examinó en silencio. Sus manos de trabajador de la construcción, curtidas por el tiempo, suaves con el delicado papel. «Podría ser él», dijo finalmente, la primera vez en años que reconocía la posibilidad de que James pudiera estar vivo. «Es él», dijo Elena con tranquila certeza. «Conozco a mi hijo». El inspector Torres hizo analizar la letra, pero sin una muestra clara de la escritura adulta de James para comparar, los resultados fueron inconclusos. El papel y la tinta eran comunes, disponibles en cualquier tienda. La piedra era una piedra de río típica que podría haberse encontrado en cualquier lugar a lo largo de los ríos de la región, pero para Elena, la evidencia era abrumadora. Su hijo estaba vivo, estaba a salvo, y se lo estaba haciendo saber de la única manera que podía. Comenzó a dejar diferentes notas, no súplicas desesperadas de contacto, sino simples actualizaciones sobre su vida. Todavía trabajo en la biblioteca. Ahora ayudo a otras familias. Tu padre construyó una hermosa terraza el verano pasado. Escribió sobre cosas ordinarias, el tipo de detalles que una madre comparte con un hijo adulto.
A veces las notas desaparecían, a veces no. Pero 2 veces más, encontró pequeños regalos a cambio. Una flor silvestre prensada, un trozo de vidrio liso desgastado por el agua. Cada objeto se sentía como un suave toque a través de 21 años de separación. Elena se dio cuenta de que James le estaba dando lo que podía, mientras protegía la vida que había construido. Comenzó a comprender que el amor a veces significaba aceptar límites, incluso cuando esos límites causaban dolor. La madre desesperada que había buscado frenéticamente durante 21 años, comenzó a transformarse en alguien diferente, una mujer que podía encontrar paz al saber que su hijo estaba vivo y a salvo, incluso si no podía abrazarlo. Por primera vez desde el 15 de octubre de 2003, Elena Davis durmió toda la noche sin soñar con la búsqueda. 6 meses después de encontrar el banco tallado, Elena Davis tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Dejó de dejar notas. La comprensión había llegado gradualmente, como el amanecer sobre las montañas. James tenía ahora 32 años, un hombre adulto que había construido una vida en algún lugar fuera de su alcance. El banco tallado y los pequeños regalos no eran invitaciones a la reunión, eran su forma de despedirse del niño que había sido y de ofrecerle la paz que había estado buscando durante más de 2 décadas. Elena entendió ahora que el amor a veces significaba dejar ir, incluso cuando cada instinto maternal gritaba en contra. Una cálida mañana de septiembre, se sentó en el banco por última vez y dejó un tipo diferente de nota. En lugar de actualizaciones sobre su vida diaria o súplicas de contacto, escribió simplemente: «Entiendo, te amo. Estoy orgullosa del hombre en que te has convertido. No me debes nada. Sé feliz». Ella metió la nota en el lugar familiar y se alejó sin mirar atrás. El inspector Torres cerró el expediente de James ese otoño, marcándolo como resuelto, sujeto localizado y confirmado a salvo. Fue una resolución inusual, pero la evidencia sugería que James Davis estaba vivo, bien y eligiendo permanecer sin contacto. Como adulto, ese era su derecho legal. Isabel Rodríguez continuó llevando a Valeria al parque de la Alameda, pero ahora sus visitas se sentían diferentes, menos como vigilias y más como salidas familiares normales. A veces notaba a Elena paseando a su perro por los senderos del parque y se saludaban con la comprensión de una experiencia compartida. El banco tallado se convirtió en una especie de punto de referencia local. Otras familias que lidiaban con seres queridos desaparecidos comenzaron a visitarlo, encontrando consuelo en la historia de una madre que había aprendido a encontrar la paz sin respuestas. Alguien, quizás el mantenimiento del parque, quizás el propio James, mantuvo el tallado limpio y visible. Elena regresó a su trabajo voluntario con un propósito renovado. Ayudó a otras familias a navegar las primeras etapas de la desaparición, con la sabiduría ganada con esfuerzo sobre la esperanza, el dolor y la diferencia entre ambos. Aprendió a decir: a veces, el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es la libertad de elegir su propio camino, incluso cuando ese camino nos aleja de nosotros. Miguel notó el cambio en su esposa de inmediato. El borde desesperado que la había definido durante 21 años se había suavizado en algo que se parecía notablemente a la aceptación. Comenzaron a hablar de cosas que no eran James: planes de viaje, mejoras en el hogar, la posibilidad de tener un perro. ¿Crees que alguna vez lo volveremos a ver?, preguntó Miguel una noche mientras estaban sentados en su porche trasero, viendo el atardecer pintar las montañas de púrpura y oro. Quizás, respondió Elena, pero si no lo hacemos también está bien. Está vivo, está a salvo y sabe que lo amamos. Eso es suficiente. El 15 de octubre de 2024, exactamente 21 años después de la desaparición de James, Elena visitó el banco por última vez. No dejó una nota ni buscó señales de su presencia. En cambio, simplemente se sentó bajo el sol otoñal y recordó al niño de 11 años que había coleccionado piedras interesantes y ayudado a los niños más pequeños a atarse los zapatos. Mientras se preparaba para irse, notó algo nuevo tallado en el reposabrazos opuesto del banco, las letras frescas y brillantes contra la madera desgastada. Gracias. Elena sonrió, tocó el tallado suavemente y regresó a casa a la vida que había aprendido a reconstruir. Detrás de ella,
El banco permanecía en silencio bajo la sombra moteada de los álamos, guardando sus secretos y sus historias, un testimonio de las complicadas matemáticas del amor y la pérdida. Esa noche Isabel Rodríguez recibió un correo electrónico inesperado de una dirección que no reconoció. El mensaje era breve. Dile que fue una buena madre. Dile que me crié bien. Dile que las piedras que me enseñó a coleccionar me llevaron a la geología, y he pasado mi vida estudiando la tierra que ella me enseñó a amar. Algunas distancias no se pueden medir en kilómetros. Isabel miró fijamente el mensaje durante mucho tiempo, antes de reenviárselo a Elena con una simple nota. Creo que esto es para ti. Elena leyó el correo electrónico 3 veces, las lágrimas corriendo por su rostro, no lágrimas de dolor, sino de profunda gratitud. Su hijo se había convertido exactamente en quien ella había esperado, alguien que recordaba la amabilidad, que encontraba un propósito en el mundo natural, que entendía que el amor podía existir a través de cualquier distancia. Ella eliminó el correo electrónico sin responder, entendiendo que esto también era un regalo, una pieza final de cierre que no pedía nada a cambio. James Davis había desaparecido caminando a la escuela en 2003, pero el hombre en que se había convertido había encontrado su camino a casa de la única manera que importaba, no a un lugar, sino al conocimiento de que era amado incondicionalmente, y que a veces el mayor acto de amor es confiar en alguien lo suficiente como para dejarlo elegir su propio camino. En la Ciudad de México, el otoño se posó sobre la ciudad como una suave bendición, y Elena Davis finalmente de verdad regresó a casa.